hoy vamos a estudiar, vamos a continuar con la lección que hemos ido llevando de la serie de grandes personajes de la fe, pues. Ok, esta es la lección número 23. Ya hemos tenido 23 estudios con este. Sansón, pues, no sabía que Dios le había abandonado, es el título. Básicamente, em, este juez de Dios realmente es un caso interesante porque no podríamos decir que su vida fue una vida ejemplar. Sin embargo, la palabra de Dios lo considera un hombre de fe, pues. Y, y esto nos enseña cómo Dios a veces, hombres y mujeres con defectos, con fallas, Dios los utiliza para sus propósitos. Y puede ser que se descarríen o actúen mal en algún momento, pero si en vida se arrepienten o buscan a Dios nuevamente, pues Dios los recibe porque Dios es sumamente misericordioso. Entonces, el caso de Sansón es un caso interesante y vamos a analizarlo un poco porque ahí hay preciosas enseñanzas para nosotros y sobre todo advertencias, ¿no? Porque no es que Dios nos va a dar una fuerza sobrenatural para hacer algo, levantar algo, o matar un león como lo hizo él. Pero su vida sí nos sirve a nosotros de ejemplo para ver los errores que no deberíamos cometer y bueno, también saber que mientras estemos confiando en Dios, tengamos fe en Dios y seamos obedientes, pues Dios nos va a ayudar y nos va a cuidar y nos va a permitir salir adelante, pues. Entonces, esa es una historia interesante. A mí me llamó mucho la atención este, la primera vez que di un estudio semejante a este, por el hecho de que en esa parte donde dice que cuando él trató de levantarse de nuevo, confiando en que Dios estaba con él, ya Dios se había apartado de él. Entonces es una advertencia para nosotros los cristianos y para todo siervo de Dios. Entonces, esta lección, por lo largo, por lo que tiene para enseñarnos, lo vamos a estudiar tal vez en dos partes. No creo que hoy me dé tiempo de terminarla, pues. Entonces, Sansón vivió en una época de la historia de Israel que no tenían reyes. Cada uno, como dice ahí en Jueces, hacía lo que mejor le parecía. Y por ello se corrompían continuamente. Ahora, cuando vemos la historia ya con reyes, también se corrompían, pero se corrompían era por causa del rey, porque el rey no hacía que el pueblo se corrompiera y el pueblo también estaba contaminado con la idolatría, pues ese pueblo que salió de Egipto hasta que fueron llevados cautivos a Babilonia siempre tuvieron problemas con la idolatría, pues. Entonces Dios les enviaba un juez cuando ellos estaban ya arruinados, eh, sufriendo, estaban pasando dificultades por causa de sus enemigos, entonces Dios les enviaba un juez, les liberaba de sus enemigos. Moría el juez y volvían a hacer lo malo. Y siempre estaban en ese círculo vicioso. Y así mismo fue con los reyes, pues. ¿Ok? Sobre todo en Judá, pues, porque en la nación del norte de las 10 tribus de Israel, ellos nunca tuvieron un rey bueno, ni tampoco anduvieron nunca en los caminos del Señor, pues, porque ni siquiera tenían templo donde adorar, pues. Entonces, eso era un círculo vicioso, pues entonces volvían a hacer lo malo y Dios les entregaba nuevamente en manos de sus enemigos. En Jueces 13:1 dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. En las historias que hemos visto, a veces eran 15 años, a veces eran 8 años, a veces eran 20 años, pero en este caso, Dios entregó en manos de los filisteos, o sea, para que los filisteos los afligiera, nada menos y nada más que 40 años, o sea, una generación completa. Las generaciones generalmente en la Biblia era de 40 años, pues. Entonces, 40 años permitió que este pueblo lo afligiera. Ahora, lo que podemos deducir de esto, porque en las otras historias vemos que cuando ellos clamaban a Dios, Dios no se tardaba en responderles.
siempre buscaba alguna salida, algún juez. Ya tardarse 40 años era porque ya la molestia de Dios era muy grande y posiblemente la dureza de corazón de ellos también ya era grande, porque a medida que ellos iban avanzando en los años, cada vez su corazón se hacía más duro como el diamante. Eran muy, muy fuertes, muy testarudos. Entonces Dios los entregaba en manos de sus enemigos y eso significaba que Dios permitía que sus enemigos les afligieran, los empobrecieran, los sometieran y Dios no los libraba de sus calamidades por un buen tiempo. Esta era una forma como Dios los disciplinaba, los castigaba para que se volvieran de sus malos pasos. Porque a veces, ¿qué pasa si Israel hubiese prosperado siendo desobediente a Dios? Pues nunca hubiesen vuelto a Dios. Pero Dios usaba la calamidad, el sufrimiento, para que ellos se volvieran a Dios. Y esto debemos nosotros tomarlo en cuenta, porque nosotros debemos siempre tratar de agradar a Dios y servirle correctamente y no esperar que sea Dios el que en algún momento nos zarandee o nos dé una buena sacudida para nosotros corregir nuestro camino. Entonces, vemos en Jueces 3 del 7 al 9, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Fíjense que olvidado, o sea, ellos estaban era detrás de sus dioses y sirvieron a los Baales, a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Causán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Este fue el caso de Otoniel, hijo de Cenaz y hermano menor de Caleb. Entonces, esto era una constante, hermano. En este caso, Dios entregó el pueblo en manos de los filisteos por 40 años, tal vez una de las épocas más largas en la historia de los jueces, o es la más larga, creo yo. Y levantó a Sansón como juez para afligir a los filisteos y comenzar a salvar al pueblo de este enemigo. En la historia de Sansón no hubo una derrota total de los enemigos como en la historia de Gedeón y de otros jueces. ¿Qué quiero decir yo con eso? Cuando nosotros leemos la historia de Gedeón, de Josué, de Caleb, de los jueces anteriores a Sansón, él lograba reunir una gran cantidad de pueblo y con ese pueblo iba y derrotaba a sus enemigos. Prácticamente los aniquilaba en gran parte, pues de tal manera que sus enemigos no volvían a levantar cabeza. Si nosotros nos damos cuenta, ya no se hablaba de los pueblos que habían esclavizado o habían perjudicado al pueblo de Israel, como los amonitas, los hijos del oriente. Ya ese no era el problema, ya el problema eran los filisteos. ¿Por qué? Porque el juez reunía a gran parte del pueblo y con el favor de Dios iban y atacaban o se defendían y lograban destruir a todo el ejército. Pues entonces de ahí no levantaban más cabeza. Pero en la historia de Sansón no es así, hermanos. En la historia de Sansón vemos que Sansón afligió a los filisteos, pero era más que todo por cosas personales, por problemas personales que él tenía, pues. O sea, él no reunió al pueblo. De hecho, vamos a ver en la historia que el pueblo, más bien 1000 hombres del pueblo fueron a buscarlo para entregárselo a los filisteos. Entonces, vemos un cambio en este juez. Este juez no fue como los otros, que fueron caudillos, líderes que guiaron al pueblo a derrotar a sus enemigos. Eso no lo hizo Sansón. Ahora, ¿por qué tal vez no lo hizo Sansón? Porque Sansón no fue tan fiel como lo fueron los otros hombres. Sansón realmente cometió muchos errores y eso es lo que vamos a ver hoy, pues. Entonces, aunque Dios lo usó para afligir a los filisteos porque causó mucha muerte, sin embargo, Sansón no fue un juez que liberó al pueblo de Israel de los filisteos. Entonces, la parte más impresionante de su historia no está en que mató a muchos hombres con la queja de un burro, que mató un león con sus manos y otras cosas poderosas que hizo. Está en el hecho de que Dios se apartó de Sansón y él no lo supo hasta que en un momento apremiante fue a usar su fuerza y ya no la tenía. Dios ya no estaba con él, ni le oyó, ni le libró, pues.
Y esto realmente es una parte impresionante de la palabra y una gran advertencia, porque Sansón confiaba en que él contaría con la ayuda de Dios y resulta que ya Dios se había apartado de él. ¿Y por qué se había apartado de él? Pues vamos a ver la historia. Básicamente era por su serie de errores y pecados que él fue cometiendo. Entonces, como dije, pues él no hizo realmente un papel de líder en el sentido de que guiaba al pueblo, aunque fue juez por 20 años. O sea, el juez que hacía, el juez lo que hacía era enfrentar los problemas que tenía el pueblo y los guiaba y los dirigía y daba órdenes o establecía veredictos. Sin embargo, no vemos a Sansón dirigiendo al pueblo para ser liberado de los filisteos. Entonces, está en el hecho de que Dios se apartó de Sansón y él no lo supo hasta que en un momento apremiante intentó usar su fuerza y no pudo, pues. Es un ejemplo que nos advierte de las consecuencias del pecado, pues, y cómo afecta nuestra relación con Dios. El peligro que hay en una comunión continua y estrecha con las personas del mundo, quienes nos pueden llevar a caer del favor de Dios. Porque ¿cuál fue el problema de Sansón? Se unió a mujeres de pueblos paganos. Y aunque la palabra dice que esto venía de Dios porque él buscaba afligir a los filisteos, sin embargo, de parte de Sansón, su obligación era respetar la ley. Y él no respetó la ley en muchas cosas. Jueces 16:20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Este es ya el final cuando Dalila logra cortarle el cabello. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, él no sabía. ¿Qué le pasó? Pues lo apresaron, le sacaron los ojos y sufrió sobremanera por causa de que él reveló su secreto, que no debía cortársele el cabello, pero como él se lo reveló a su enemiga, porque esa mujer era enemiga de Sansón, actuó como enemiga de Sansón, entonces resulta que él sufrió las consecuencias por estar relacionándose con una mujer que no era del pueblo de él, pues. Entonces fue un personaje extraño, Sansón, realmente, porque las acciones que ejecutó no fueron para traer salvación a Israel, más bien era producto de asuntos personales, malas decisiones de él. Sansón aprendió la lección de la peor manera posible, hermanos. ¿Ok? Y a nosotros nos sirve de ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometió Sansón. Porque a veces en algunos cristianos prefieren relacionarse con gente del mundo, con gente a veces con mala costumbre, con cosas que no están bien, entonces disfrutan con las personas del mundo, pero tienen poco contacto con los hermanos en la fe, con su propio pueblo. Y no es que esté malo que uno de repente, porque uno tiene familia y tiene amigos tal vez que no son del mundo, pero ¿qué hace un cristiano entre un grupo de personas que no tienen a Dios y que están haciendo prácticas, hablando tonterías, hablando vulgaridades, haciendo cosas que no son correctas y ahí está el cristiano en medio disfrutando de eso? Y cuando se trata de la unión entre un hombre y una mujer, cuando un cristiano se une a, a un incrédulo, el cristiano siempre piensa, no, yo lo voy a convertir a Cristo, yo lo voy a traer a Cristo. Sí, es posible que lo logre, pero la cantidad de casos en que el incrédulo jala hacia el mundo al cristiano son grandes, hermano. Además de que si no lo logra jalar, entonces se crea un conflicto en su matrimonio porque el incrédulo siempre va a tratar de jalar hacia el mundo. Si una persona que quiere unirse en matrimonio no logra convertir a la persona en el noviazgo, que cuando están más interesados, menos lo va a hacer en el matrimonio. Las posibilidades son casi mínimas. Entonces, Dios lo había elegido antes de que hubiese sido concebido. Eso es lo primero que nos dice la Escritura.
En Jueces 3 del 1 al 5 dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, no nazareno, sino nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Ok? Entonces, Sansón fue elegido desde el vientre de su madre, como pasó con otros personajes bíblicos. ¿Ok? Eh, nosotros hemos sido elegidos de manera, no de manera individual. Sin embargo, Dios ha elegido hombres y mujeres que están dispuestos a obedecerle, pues. Dios eligió una clase de hombres y de mujeres que iban o que se interesaran en obedecer a Dios. Él les ofrece la oportunidad de salvación y en el momento que el hombre, el ser humano, la mujer, decide obedecer a Dios, en ese momento se convierte en elegido de Dios, pero no es que Dios hace una elección incondicional como enseña el mundo. ¿Ok? Entonces, Efesios 1, del 3 al 5 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. La clave aquí, cuando uno lee esto, es que dice que fuimos escogidos en Cristo. ¿Qué significa eso? Que todo depende de nuestra obediencia y nuestro acercamiento a Cristo. ¿Ok? Entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Al ser nazareo, Sansón debía ser santo, apartado para el servicio a Dios. Tenía voto de nazareo. El voto de nazareo, pues era un voto que Dios había establecido en la ley de Moisés y tenía que ver con aquellos que de una manera u otra este, hacían una especie de voto. Con ese voto, pues ellos iban a ser consagrados a Dios. Por ejemplo, Sansón fue uno, Samuel fue otro, pero el Sansón, Dios lo eligió desde antes de nacer, pues, ¿ok? Porque le dijo a la mamá que le daría este hijo varón. Samuel fue una promesa de Ana, la mamá de Samuel, que lo prometió para que sirviera a Dios. Juan el Bautista, ¿ok? Entonces, habían hombres que hacían un voto especial para Dios. Como vemos, algunos fueron elegidos antes de nacer y otros fueron ya ofrecidos por sus padres o sus madres, como en el caso de Ana. Jueces 3 del 13 del 2 al 5 dice, y había un hombre en Sora, pues, entonces, de la tribu de Dan, ya esto lo leímos, entonces él le dijo, pues, que no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, le dijo a su madre, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. O sea, habían varias condiciones para mantener el voto de Nazareo, ¿ok? Este, y uno de ellos era que no podían pasarse navaja por su cabeza, porque en el momento que pasaban la navaja por la cabeza, en ese momento el voto desaparecía. Por ejemplo, en 1 Samuel 1:11 vemos a Ana y dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que diera tu sierva un hijo varón y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella fue la que prometió al hijo antes de que lo tuviera, como una promesa a Dios. En el 1:28 dice, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Entonces, Samuel también fue un nazareno.
Y el voto de Nazareno, pues era básicamente eso, alguien que era consagrado a Dios. Número 6.2 dice, habla a los hijos de Israel y dile, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareno para dedicarse a Dios. El propósito era dedicarse a Dios. Entonces vemos acá en número 6.2 que lo podían ser hombres como podían ser mujeres también. ¿Ok? Entonces, en el caso de Samuel, su responsabilidad era como juez y profeta sobre Israel y ministraba en la casa de Dios al servicio del sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces, él fue juez, fue el último juez de, de, del tiempo de los jueces, pero también él era profeta. Pues, ¿ok? Primera de Samuel 2:11 dice, y el Cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Pues. Entonces, Sansón está bajo la ley de Moisés y del voto de Nazareo. ¿Por qué tenemos que explicar esto? Para que veamos la vida errática que tuvo Sansón. Dios lo permitió porque iba a usar a Sansón para afligir a los filisteos, pero realmente tuvo una vida errática que no es digna de seguir porque él violentó los mandamientos de Dios, de la ley de Moisés. Entonces, Sansón tenía la obligación de sujetarse a la ley de Moisés, pero además tenía que cumplir con su voto de Nazareo. Entonces, los votos del Nazareo no eran muchos. Lo primero era dedicarse al servicio a Dios. Tenían que abstenerse de bebidas alcohólicas, vino, sidra, vinagre de vino, vinagre de sida, cualquier licor. Número 6 del 3 al 4, ahí está. No debían pasar navaja por su cabello, no podían cortarse. Y esto fue donde él cayó porque al revelarle su secreto a Dalila, Dalila le cortó el cabello y él, aunque no lo hizo él mismo, pero él le dio como su punto débil o su secreto al enemigo. La otra cosa que no podía hacer el nazareo era acercarse a persona muerta. Cuando había un animal o una persona muerta, ya él, si se acercaba, ya perdía el voto nazareo. Tenía que volver a comenzar. Y este mandamiento era, todos estos mandamientos eran durante toda su vida como nazareo. Entonces ellos no podían acercarse a ningún hombre muerto o no podían ir al funeral o llorar a su padre, acercarse a su padre muerta, a su madre o algún animal o alguna persona que muriera. Pues. Número 6 del 6 al 7 dice, todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová, porque en la palabra santo significa consagrado, entregado al servicio de Dios, apartado para el servicio de Dios. Y eso es lo que eran el nazareno. ¿Sí? Entonces, para ellos poder mantenerse santos, tenían que cumplir estos pocos mandamientos, pero eran mandamientos que, que no podían faltar y que podían fallar. Por ejemplo, la parte de la persona muerta, ya vamos a ver cómo podía afectarlo a él en su voto. Eh, Creo que aquí me faltó. Ok, todo el tiempo es un nazareato, ok. Entonces, el voto de Nazareo quedaba anulado incluso en el caso de que alguien muriera repentinamente a su lado. Supongamos que él estaba haciendo algo, este, en el sentido de que algún familiar, algún cercano, algún amigo, porque esto no pasaba cuando él iba a matar a los enemigos de Dios, porque, o al enemigo del pueblo, porque en ese momento él estaba sirviendo a Dios con ese propósito. Para eso fue que fue levantado. Pero él quedaba, alguien moría al lado de él, algún familiar, algún primo, y él llegaba a estar cerca de él, pues se quedaba contaminado. Debía volver a comenzar. ¿Ok? El número 6 del 9 al 12, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. ¿Qué quiere decir? Que ellos en el momento que se contaminaban, se cortaban el cabello y volvían a empezar otra vez
el tiempo en que tenían que crecer el cabello para ser consagrados a Dios nuevamente. El día dice, y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día y consagrará para Jehová los días de su nazareato y traerás un cordero de 1 año en expiación por la culpa y los días primeros será anulado por cuanto fue contaminado por su nazareato. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estamos leyendo esto del voto de Nazareo? Porque Sansón violentó en muchas partes, en muchos momentos, en un momento, pues, violentó ese mandamiento y sin embargo Dios fue paciente porque lo estaba usando para afligir a los filisteos. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a ver el caso del león que él mató, pues. Entonces, Sansón causó muerte y miedo entre los filisteos porque ese era el propósito. No los pudo derrotar, no reunió al pueblo para acabar con el pueblo filisteo o para acabar con su ejército, pero sí mató muchos filisteos. Entonces, después de matar al león con sus manos, primero mató a 30 filisteos, pues fueron los primeros 30 hombres que murieron. La causa de Sansón no fue para liberar a Israel, sino un asunto personal con su mujer filistea y su vecino, porque él cometió el error de buscar una esposa, una mujer filistea. Pues. Jueces 14 del 19 al 20 dice, el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Calón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando su despojo dio la muda de vestido a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Entonces, vemos que la vida de Sansón fue una vida de malas decisiones también. O sea, fue un hombre que cometió muchos errores, pero sí llegó a cumplir el propósito de Dios de que fuera juez del pueblo por 20 años y también afligir a muchos filisteos. Después en Jueces 15, del 6 al 8 dice, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Que él tomó unas zorras, unas teas y quemó todos los viñedos, las cosechas, y entonces después fueron y mataron a su mujer, a la que eh, era su mujer que se le había dado a otro hombre y al padre de la mujer. Entonces él vino y se vengó, pues. Y le contestaron Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Tabas. ¿Ok? Entonces aquí hizo una gran matanza, no dice cuántos hombres murieron. Luego los filisteos van en un gran número a acampar, o sea, un gran número de hombres acamparon en cerca de alrededor de Judá, pues, porque querían atrapar a Sansón. No fueron a atacar a los pueblos de Israel, de Judá, pues, pero querían atrapar a Sansón. Y notemos que eh, Sansón en vez de aglutinar al pueblo de Israel, lo que hicieron fue que estos hombres más bien lo amarraron y trataron de entregárselo a los filisteos. ¿Ok? Entonces, ese día mató como 1000 hombres con la quijada de un burro. Jueces 15, del 9 al 16, dice, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tan. O sea, imagínense, no fueron 3000 hombres para derrotar al ejército enemigo, sino fueron 3000 hombres para tomar al hombre que sería juez por 20 años de ellos. Y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos ha hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos.
Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. O sea, Sansón no quería que fuesen ellos quienes lo fuesen a matar, porque si no, entonces se complicarían las cosas. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron en sus manos y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sazón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. ¿Ok? Entonces vemos estas hazañas de Sansón afligiendo a los filisteos. Después de esto, pues dice que Sansón juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. ¿Ok? Pero lamentablemente, pues no logró liberar al pueblo de Israel del yugo de los filisteos. El problema de Sansón fue que pecó y falló en su voto nazareo y también en contra de la ley. Entonces, la vida de Sansón es el ejemplo de alguien, hermanos, que fue consagrado para el servicio a Dios, como lo somos nosotros los cristianos. Nosotros somos sacerdotes de Dios, somos santos y estamos consagrados al servicio de Dios. Pero ¿qué le pasó a él? Por algunos momentos no actuó como alguien consagrado a Dios, sino como cualquier gentil, o en nuestro caso, para nosotros los cristianos, como cualquier mundano que a veces podemos actuar. Entonces, en aquel tiempo, el pueblo de Israel hacía lo que mejor le parecía. Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que parece es que Sansón también tenía este mismo comportamiento, porque la ley tenía mandamientos y algunos de ellos Sansón no lo cumplió. Entonces, el ejemplo de Sansón nos enseña que Dios utiliza hasta los pecadores para ayudar a su pueblo, pero a veces la desobediencia, en el caso de Sansón, le causó a él gran mal. Entonces, lo primero que vemos es que Sansón se contaminó con muertos. Ya vimos que no debían contaminarse con muertos. Para Dios era abominación acercarse a un animal inmundo y aún más comer algo que tuviera sobre ese cuerpo. Entonces, Levítico 11:27 dice, todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. O sea, un león era un animal inmundo y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. ¿Ok? Entonces, acercarse a un animal muerto eh, ponía y hacía que la persona, el judío, se contaminara. Sansón cometió ese error. Dios le prohibía que se acercaran al cuerpo muerto, inclusive hasta un ser querido, porque aquí en Levíticos estamos viendo es el mandamiento de la ley de Moisés, ¿ok? Que no podían este, el judío no podía contaminarse con muertos, pero en las reglas del Nazareo, pues también Dios prohibía que se contaminaran con muertos. Ni siquiera podían visitar a su padre o a su madre si estaban muertos. No podía acercarse, pues se iba a contaminar, porque aquí era el caso de un hombre, o póngale que se contaminó una mujer, y bueno, era inmundo hasta la noche, pero el nazareo que se contaminaba tenía que raparse el cabello y volver a comenzar. O sea, no era tan sencillo como cualquier judío. Entonces, él había matado un león y después volviendo se acercó al león y tomó de allí algo que no debía haber tomado.
Jueces 14 del 8 al 9 dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Cuando dice para tomarla, era para tomar la mujer que le había pedido a su padre. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Dice, y tomándolo en sus manos, esto no lo podías hacer el nazareo. Se fue comiendo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no les dijo a sus padres? Porque él sabía que lo había tomado un león muerto. Sus padres trataron de oponerse a Sansón en sus decisiones, pero sin embargo ya Sansón era un hombre, pues, y tomó decisiones erradas, pues. Entonces, el otro error que cometió Sansón fue elegir y compartir con mujeres de pueblos paganos. A pesar de la existencia de sus padres, Sansón quería estar a esta mujer hija de los filisteos. O sea, el casarse con una mujer filistea o tener una mujer filistea no violentaba el voto nazareo, ¿ok? Pero sí la ley de Moisés, porque la ley de Moisés establecía que no se unieran a mujeres de otras naciones. Jueces 14, del 1 al 4 dice, descendió Sansón a Tinat y vio en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió, lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me las toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujeres de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, pues. O sea, no fue que Dios hizo que Sansón tomara esa decisión, no, la decisión fue de Sansón, pero Dios iba a aprovechar la mala decisión de Sansón para afligir a los filisteos, porque él buscaba quien Dios ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. A él no le importó el consejo de sus padres y lo peor fue que no les importó la ley de Moisés. En Deuteronomio 7:14, 7 del 1 al 4 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Geseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirá del todo. No harás con ella alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y dice acá, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hija, ni tomarás a su hija para su hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Entonces, había una ley que prohibía tomar mujeres de otras naciones. Eso fue en el tiempo en que pues, se volvió a reconstruir Jerusalén, en el tiempo de Zorobabel, Nehemías, Esdras, ¿ok? Ahí lo relata cómo ellos tuvieron que despedir a las mujeres de otros pueblos, inclusive con sus hijos. Y ellos decían, hemos pecado contra Jehová, pues, porque era una prohibición de la ley. Pero la actitud de Sansón de mezclarse con pueblos paganos y con mujeres de otras naciones fue su ruina final, pues, porque eso fue lo que lo terminó perjudicando. Debemos entender que las personas que andan en sus propios caminos nos pueden favorecer, pero su influencia podría llegar a ser perjudicial en nuestra relación con Dios, porque ellos siempre tratarán de jalar para el mundo. Nosotros tratamos de jalarlos hacia, hacia Dios, pero son más los que desechan a Dios que los que están dispuestos a obedecer a Dios. Entonces, hay una posibilidad de que un cristiano sea arrastrado al mundo por alguien que no es cristiano. ¿Okay? Entonces, esa fue la ruina de Sansón. Por ejemplo, Oseas nos habla de los que se mezclaban con naciones paganas, que venían a hacer una torta medio cocida o cocida por un solo lado. O sea, ¿qué significaba eso? Imagínese usted que usted está preparando un pan y está cocido de un lado y crudo del otro.
Usted está preparando una torta, le quedó cruda de un lado y cocida del otro. No sirve. Eso es lo que quiere decir el refrán, pues. Lo que quiso decir Oseas, en la nueva versión internacional, Oseas 7, del 8 al 10, dice, Efraín se mezcla con las naciones. Entonces dice, parece una torta cocida de un solo lado. Los extranjeros le minan las fuerzas. Fíjense, ¿qué hace el extranjero? Le quita fuerza. Pero ¿por qué? ¿En qué sentido? Porque ellos de esa manera desechaban a Dios. Pero él ni cuenta se da. Su pelo se ha encanecido, pero él ni cuenta se da. La arrogancia de Israel testifica en su contra, pero él no se vuelve al Señor, su Dios. A pesar de todo esto, no lo busca, pues. Entonces, las decisiones de Sansón no fueron acertadas. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros, hermanos? Este ejemplo nos sirve de advertencia. Debemos tener cuidado, hermanos, porque el diablo tiene sus ministros de luz, de tinieblas que se hacen pasar por ministros de luz. Y cuando uno se une o se está teniendo demasiada comunión con personas que no han obedecido, esos son ministros de Satanás. Así no nos guste. Ay, es que mi hijo, ¿cómo va a decir usted que es ministro de Satanás? ¿Cómo mi nieto va a ser ministro de Satanás? Bueno, el que no está con Dios no está con Dios, pues el que no ha obedecido no está con Dios, está con el diablo. Y eso es lo que enseña la palabra. Si nosotros nos vamos a engañar o a empezar es que vamos a animarnos y vamos a mentirnos unos a otros para que suene bonito, ¿no, hermanos? Una muchacha que busca un hombre del mundo, sí, están enamorados, él la ama, ella lo ama, pero ese es un ministro de Satanás. Ese es un hombre que le sirve a Satanás hasta que no obedezca, pues. Y lo mismo pasa con un hombre que busca una mujer, pues. Entonces, las decisiones de Sansón no fueron acertadas, pues. En Jueces 14, del 15 al 17, dice, al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma. O sea, Sansón les dio un enigma, una especie de adivinanza. Ellos no pudieron descubrir qué era y Sansón, bueno, se estaba riendo porque no lo podían descubrir. ¿Qué hicieron ellos? Fueron al punto débil de Sansón. ¿Cuál era el punto débil de Sansón? La mujer que se había buscado, a la mujer pagana, a la mujer que pertenecía al pueblo de ellos. Entonces dice, induce a tu marido, fíjense, a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él. ¿Qué hizo la mujer? En vez de decirle a Sansón, mira, me están amenazando, lo que hizo fue confabularse con los enemigos de Sansón y dijo, solamente me aborreces y no me amas. Mire, no hay causa más difícil, hermanos, y eso lo dice los psicólogos, lo dice mucha gente, que alguien ahí en la pata de la oreja diciéndote a cada rato, tú no me amas, tú no me quieres, tú mira cómo me tratas, porque eso es tanto todo el día, toda la noche, cuando te da la comida, cuando se van a acostar, que llega un momento que el hombre dice, está bien, pues te lo voy a revelar. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Y lo mismo fue con Dalila. Entonces, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborrece, o sea, no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí, ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y siguió la mujer llorando. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Imagínense esa tortura, ¿ok? Todo el tiempo llorando delante de Sansón, pidiéndole que le declarara eso. Entonces, más al séptimo día, él se lo declaró porque lo presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. ¿Cuál fue, cuál fue el problema de Sansón? Unirse con quien no debía unirse. Hermanos, eso es una advertencia para nosotros. Finalmente se enamoró de una mujer que le vendería. Estamos ya hablando, entrando en el tema de Dalila. Traicionaría y le llevaría a la muerte. Dalila, mujer filistea cuyo nombre significa languidecer. Languidecer es como quitar fuerza. Eso es lo que significa el nombre de Dalila.
Esto es perder fuerza, el vigor, y eso fue lo que hizo Dalila. Debilitó y empobreció físicamente a Sansón. Ella no amaba a Sansón porque era una ramera. Sus acciones demostraron que le odiaba. Aceptó sin titubeo el ofrecimiento y los planes de los príncipes filisteos. ¿Ok? Sansón se mezcló con aquella mujer que lo llevaría a perder sus ojos, a ser humillado como animal, porque cuando lo pusieron a mover la piedra de molino, eso se lo ponían era a las bestias, a los burros o a los bueyes, pues. Y finalmente conseguir la muerte, a pesar de que la ley de Dios lo hubiese protegido de tan grande mal si él la hubiese obedecido. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios nos protege a nosotros de una manera u otra, porque nos advierte, nos ayuda, nos guía para que nosotros agrademos a Dios y Dios nos pueda bendecir y ayudar, pues. Pero ¿qué le pasó a Sansón? Pues se relacionó con quienes no tenía que relacionarse, con sus enemigos, con aquellos que buscaban su mal y no su bien, pues. Jueces 16, del 15 al 18, y ella le dijo, ¿cómo dice? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Otra vez, otra mujer presionando a Sansón. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, fíjese, eso es lo que pasa, hermanas y hermanos, cuando en el matrimonio alguien molesta, presiona para conseguir algo de tal manera que lo que hace es lo que dice aquí, su alma fue reducida a mortal angustia, a mortal angustia. O sea, tanto todo el tiempo dándole, dándole, presionándolo que finalmente se angustió, pues, porque no tenía paz. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja. Hasta aquí él mismo dio su sentencia, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Pues. ¿Ok? ¿Qué le pasó a Sansón? Lamentablemente perdió su relación con Dios en ese momento por causa de sus malas decisiones. Porque muchos dicen, no, qué pobrecito, que él iba a saber que esa mujer lo iba a traicionar. No, hermanos, si la ley lo advierte, dice, mira, no se unan a mujeres paganas porque ellas van a hacerles apartarse en pos de mí, pues. Y eso fue lo que hizo Sansón, porque Sansón seguía confiando en Dios, pero estaba tomando malas decisiones en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, esta primera parte nos sirve a nosotros para comprender que sí somos, los cristianos, somos siervos de Dios. Estamos apartados para el servicio de Dios, somos santos, pero debemos tener cuidado de cómo estamos llevando nuestra vida, qué decisiones estamos tomando, con quiénes nos estamos relacionando, a quién estamos permitiendo que influyan en nuestras vidas. Porque así como a Sansón le fue mal y Dios se apartó de él por todas las cosas que él hizo y finalmente por dejarse cortar el cabello, lo mismo puede pasar con nosotros si nosotros permitimos ser mal influenciados para hacer cosas que no nos convienen. Hasta aquí llegamos, hermanos, ya por el tiempo. Seguiremos la semana que viene con la segunda parte, si Dios lo permite. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a quedar en manos del hermano Jaime, que, que nuestro buen Dios les bendiga y que tengan una excelente noche.